Muy buenas noches, que Dios les bendiga hoy lunes 30 de noviembre para la gloria y honra y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente con ustedes en este espacio que se llama Píldoras de Fe, consejos para la vida diaria. Es un espacio de la Iglesia Cristiana Shekinah para la bendición de tu vida, de tu familia, de tu hogar. Hoy vamos a tratar el tema que ya hemos publicitado, el cual es aspectos positivos que nos deja la pandemia. Y para desarrollar el tema tengo 3 invitados en esta noche que son Jenny Castillo, mi hermana Paola Consuegra y Abraham Echenique. Voy a permitir que cada uno de ellos en esta noche los salude, se presente, y me gustaría empezar con Jenny Castillo. Jenny es abogada, miembro de nuestra congregación, junto con su familia le sirven al Señor. Jenny, siéntete bienvenida en esta noche a Píldoras de Fe. Un saludo, por favor. Buenas noches, agradecidísima por esta invitación y con ganas de aportar en medio de esta situación. Mil gracias, que Dios les bendiga. Gracias, Jenny, amén. Gracias por aceptar la invitación. Sigo con mi querida hermana Paola, que en esta noche también está con nosotros. Ella es psicóloga. Junto con su familia también se congregan en la iglesia hace algún tiempo y le sirven y aman al Señor. Quiero permitirte saludar a la audiencia Píldoras de Fe en esta noche. Hola, buenas noches a todos. Dios les bendiga iglesia, Dios les bendiga a todas las personas que nos están viendo. Efectivamente, bueno, mi nombre es Paola Consuegra, soy psicóloga, mamá, esposa y bueno, agradecida también por esta invitación. Gracias, hermana, por estar en esta noche con nosotros en Píldoras de Fe. Y finalmente una cara bastante conocida para ustedes, nuestro querido editor y productor de este espacio, Abraham Echenique. Hoy está delante de ustedes en pantalla. Ustedes saben que Abraham Echenique junto con su familia le sirven al Señor hace bastante tiempo en nuestra iglesia, son líderes de nuestra congregación y actualmente además están sirviendo al Señor en la ciudad de Medellín, en la iglesia Su Gloria. Para los que no saben, Abraham, voy a soltar la información. Está de director del Ministerio de Alabanza y le mandamos un saludo a esa preciosa iglesia en la ciudad de Medellín y a esos hermosos pastores. Abraham, buenas noches, bienvenido a Píldoras de Fe. Gracias, Pastor Raquenya, por el privilegio de estar nuevamente aquí con ustedes y con las demás personas invitadas. Agradecido con Dios porque hemos llegado ya prácticamente a 8 meses, 9 meses de estar transmitiendo Píldoras de Fe, casi que puntualmente todos los lunes. Gracias a Dios, ha sido una bendición muy grande y pienso que vamos a seguir aquí haciendo este espacio porque es un espacio de gran bendición y edificación. Y los temas que tratamos de traerles cada lunes son temas realmente de interés, son temas de edificación, así que no se desconecten y más bien les animamos a que puedan compartir esta transmisión para que otras personas también sean bendecidas. Bien, vamos a desarrollar el tema entonces en esta noche que nos trae a esta transmisión en Facebook. También nos pueden ver, nos están viendo a través de YouTube. El tema es aspectos positivos que nos deja la pandemia. Hay una frase muy sonada este año, ¿cierto? Esa frase famosa que dice, toda crisis es una oportunidad. A mí se me hace una frase bastante consoladora, no sé qué opinan ustedes, porque en medio de tanto dolor, en medio de las muertes, en medio de la recesión, en medio de la enfermedad, en medio de las noticias que realmente muchas veces desalientan y nos entristecen, es consolador saber que hay un propósito en medio de las crisis, que hay algo bueno que podemos obtener de estas situaciones. Y a mí se me hace muy consolador pensar de que sí, que esta frase tiene muchísima razón. En vista de las millones de personas infectadas, ¿verdad? De los cientos de miles de muertos que ha dejado coronavirus, de todo el tema del desempleo, de la recesión económica, hacer la siguiente pregunta puede sonar para algunas personas sensibles un poco absurdo, un poco cínico, pero no es la intención. Yo quiero pedirles que abran su corazón y que puedan entender el sentido a donde queremos apuntar realmente esta pregunta. ¿Puede acaso
esta crisis que estamos viviendo, una crisis mundial, que es la crisis por el COVID-19, por el coronavirus y todos los efectos colaterales que esto ha traído, puede ser visto como un punto de inflexión moral, como un punto de inflexión espiritual, como un punto de partida para generar un cambio. Entonces yo quiero que lo veamos así, de ese modo, porque precisamente de eso se trata nuestro programa de esta noche. Puede ser el coronavirus o toda la crisis que esto ha traído como un catalizador para generar reforma en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra mente, en nuestros paradigmas, en nuestro mismo cristianismo, ¿verdad? Visto así, de esta manera, quisiera que enfoquemos el mensaje así, visto de esta forma. Los puntos de inflexión son precisamente esos momentos de nuestra vida que generalmente no esperamos, ¿verdad? Situaciones que suceden de una forma así como abrupta, de una forma inesperada, a raíz de los cuales sentimos o sabemos, estamos seguros que nuestra vida da un giro, que a partir de ahí ya nada vuelve a ser como antes, o al menos no debería ser como antes. Yo creo que en Cristo estos momentos son muy importantes y debemos aprovecharlos. Quiero recordarte lo que dice Romanos 8:28. Más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que para iniciar las preguntas en esta noche, la primera de ellas es una pregunta un poco personal, lo sé, pero finalmente nuestros testimonios y nuestras vivencias ayudan a otras personas, ¿no les parece que sí? A tener herramientas que les puedan servir para poner en práctica en sus vidas también. Entonces la pregunta va para los tres. ¿Dónde creen ustedes que ha estado su mayor punto de inflexión? Ese aspecto de tu vida donde sentiste que Dios hizo clic, que Dios hizo como, aquí termina algo, aquí empieza algo en tu vida, Paola, en tu vida, Jenny, en tu vida, Abraham, y que de allí las cosas cambiaron y tú sabes que ya no hay marcha atrás. Entonces, les dejo la pregunta sobre la mesa. Bueno, me gustaría responder primeramente esta pregunta. Esta pandemia, este periodo de confinamiento obligatorio que fue, digamos, el más duro en los inicios, pues siempre fue larguito. A mí, en lo particular, me dio bastante duro, sentí fuerte en algunas áreas de sin lugar a dudas, Dios hizo clic en varias, pero les voy a compartir más que todo la experiencia de esa reflexión a la que me llevó Dios y que pienso que no es nada tampoco pues extraordinario, es de muy fácil realizarla. Y era el hecho del afán con el que regularmente vivíamos. Creo yo que la gran mayoría de las personas en el mundo, no sé si me equivoque, antes de la pandemia vivíamos en un afán extremo. Quizás aún retomando actividades y cosas todavía, porque el ritmo de vida nos lleva, pues, sin lugar a dudas, a un afán propio, ¿no? Pero en ese momento, cuando todo se paralizó, una cosa inesperada y algo tan abrupto, nos damos cuenta que nada era importante. O sea, realmente cumplir con un compromiso de trabajo, la reunión que tenías al día siguiente, el pago que tenías que hacer en el banco, el negocio que ibas a cerrar, el carro que ibas a comprar, la casa que ibas a comprar, o sea, todo se detuvo y nada pasó. Uh-huh. Lo más importante era resguardarnos, o sea, volvimos a los inicios, a lo que realmente es importante, poder tener un lugar seguro donde protegerte, cuidar tu salud, cuidar tu vida, cuidar la de tu familia, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, hoy por hoy, cuántas personas muy ricas, personajes quizás de la farándula, tienen un yate y no pueden salir a navegar, tienen un jet privado y no pueden salir a volarlo, no se pueden desplazar, no pueden salir, tienes un carro en tu parqueadero y no podías salir, o sea, no se puede, o sea, toda la vida cambió, pero nada, o sea, el mundo se detuvo, pero no nos pasó nada, se podía vivir sin tantos afanes, las rutinas de belleza, la vida social,
a hacerte un peinado, un blower, arreglarte unas uñas. O sea, era como que a veces uno está tan atribulado con que no me da tiempo, no me he cepillado, no me he hecho las uñas, tengo que salir, tengo que entrar, y resulta que en ese momento todo se detuvo y estábamos bien. Estábamos impactados por la novedad, porque todo cambio genera una resistencia y da temor, pero estábamos bien, estábamos en lo básico, resguardado con tu familia, cuidando tu salud, tu vida. Eso para mí fue revelador, no porque no dimensionara lo valioso de mi familia, lo valioso de lo básico, sino porque el afán lo va envolviendo a uno en cosas, en rutinas, en quehaceres, y eso fue un clic, para mí fue revelador esa parte, ese área. Es tremendo lo que tú dices, es como cobra vida lo que dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, no se afanen por nada. Dejen de estar afanándose por las añadiduras, porque la vida es más importante. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es útil y lo que es valioso. No todo lo que es útil es valioso, pero regularmente todo lo valioso es útil. Entonces, en ese momento, todo lo que era útil, muchas cosas útiles dejaron de ser importantes y recobraron aún más importancia las cosas valiosas. Totalmente. Qué bonita reflexión. Así es. Y bueno, ni toquemos el tema de las iglesias porque ya bastante hemos hablado de eso acá, pero una de esas cosas era la necesidad imperiosa de tener que reunirnos dentro de un templo, y realmente nos dimos cuenta de que se podía de otras maneras, se podía de otras formas, y de hecho en algunos aspectos seguimos virtuales en la iglesia y no ha pasado absolutamente nada. Al contrario, pasaron muchas cosas muy buenas y la experiencia ha sido excelente. Así que sí, muy de acuerdo con tu apreciación. Todavía recuerdo esa noche de domingo como si fuera ayer. Han pasado 10 meses, pero es como si hubiese sido ayer. Yo estaba sentada en la sala y de repente en la pantalla del televisor aparece el presidente, que entramos en cuarentena, que todo estaba cerrado. Oh, y qué gran impacto. O sea, al día siguiente, supuestamente el lunes, yo tenía que presentar unos documentos en los juzgados, mi esposo tenía que ir a trabajar, mis hijos tenían que ir al colegio, y decía, no se puede. O sea, qué gran impacto eso dio a mi vida. No sé si en los demás, pero para mí fue una cosa que yo decía, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Esto con qué se come? Este enemigo invisible, ¿quién es? Y cuando nos quitan nuestras distracciones, cuando nos dicen que no podemos salir, es inevitable poner nuestra mirada en Dios, y sin decir que no era que no la tenía, sino que esta situación hace que uno diga, Dios mío, ¿y ahora qué pasa? Entonces, viendo todo esto, yo siento que el clic donde que esto toca mi vida es la confianza en Dios. Es como si yo pasara de la teoría a la práctica. Yo llevo muchos años de ser cristiana y yo pensé, Señor, es como cuando tú has estado entrenando un soldado para la guerra, pero fue inevitable en el momento de sentir la noticia, no, que todo va a estar cerrado, no vamos a poder trabajar. Entonces tú piensas, ¿qué voy a comer? ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Y qué es lo que no tengo que tocar? O sea, yo me acuerdo que aquí en esta casa nosotros echábamos hipolorito en todos lados, qué susto, pero fue inevitable que mi mirada y mi confianza fuera puesta en Dios más. O sea, yo siento que hay un antes de pandemia con Dios y hay un después de pandemia con Dios. O sea, yo siento que a mí me tocó aprender a vivir esa confianza en Dios, de llevarla de la teoría a la práctica. En decir, yo antes decía, es que yo creo en Dios, pero ahora me tocaba vivir esa confianza en Dios. Y realmente fue así, porque a través de esa decisión de decir, Señor, ahora quiero confiar más en ti, fue que me pude sostener, porque es que las noticias no eran alentadoras, porque así es que asomarnos a la puerta todo el mundo estaba en estado de shock, en estado de nervios. Así y yo decidí, Señor, ¿sabes qué? Yo decido confiar más en ti. Durante todo este tiempo yo he escuchado de ese Dios bueno y maravilloso. He tenido la teoría. Hoy decido, Señor, que esta teoría se tiene que convertir en una práctica. Les confieso, fácil no fue. Porque una cosa, y repito, es decir, yo creo en Dios.
Otra cosa es vivir una situación difícil y decir, sigo confiando en Dios. Realmente yo puedo decir que eso fue lo que me sostuvo. Y eso fue lo que no permitió que yo entrara en estado de shock. Confieso que en algún momento me asusté, pero poco a poco fue entendiendo de que Dios tiene el control de mi vida y que mi confianza está puesta sobre Dios y que Dios algo haría en medio de todo esto. Amén. Así es, Jenny. Gracias. Qué edificante tu experiencia. Muchas gracias por compartirla con nosotros. A mí me pasó algo particular. Yo siempre digo medio en chiste, medio en serio, que no me había dado cuenta de que yo era tan antisocial, porque realmente en términos de hábitos de mi vida no hubo un cambio. O sea, yo no tuve un antepandemia, un post-pandemia. Para mí no existió como tal, como persona. Pero yo no soy solamente yo tengo una familia, tengo unos niños, tengo una esposa. El hecho de nosotros sentir de pronto nuestras libertades sujetas a nuestras libertades básicas, el hecho de poder salir a la tienda a comprarse una botella de agua, no poderlo hacer, sino que tiene que ser en tales días y en tales circunstancias, para mí eso fue algo bastante delicado, bastante pesado. Yo, pues, en ese sentido me sentí muy vulnerado en mis derechos básicos, pero sin la posibilidad de hacer mucho más allá de hacer nada realmente, porque es una norma y no es una norma impuesta arbitrariamente, sino que fue algo por nuestro bien. Entonces, sujetarnos a las autoridades que en ese momento estaban diciendo, por precaución o lo que sea, no pueden salir sino tales cédulas en tales días. Yo no podía salir con mi esposa a ningún lado. Yo la veía todo el día en la casa, pero no había un cambio de lugar donde nosotros pudiéramos ir, tomarnos algo. No podíamos tener la libertad de llevar a los niños a comer a ningún lado. Recuerdo que habíamos planeado el cumpleaños de mi hija menor con anticipación. Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro y vamos a ir a tal parte y vamos a hacer tal cosa. Y justo 3 días antes nos recogieron a todos y se nos desbarataron los planes y ella quedó como que a la espera de su cumpleaños. Y yo, bueno, el próximo cumpleaños miramos a ver qué hacemos. Y pasaron los días y pasaron los meses y no pasó. Y para nosotros como familia eso fue un choque. Sentimos entonces que nuestras libertades básicas fueron cortadas. Yo realmente empecé a pensar en la gente que vive en un régimen totalitario. Yo no me pude imaginar vivir en una nación donde hay un dictador y donde todas las cosas sean de este modo. O sea, valoré mi occidentalidad en ese momento y me ayudó a entender que no es solamente el hecho de nosotros tener trabajo. Nosotros debemos valorar nuestras libertades básicas y es algo por lo cual luchar, y con razón mucha gente murió en la historia por lograrlo, pero como dije, en el trabajo me dio casi igual. Aunque estaba trabajando presencial, para mí fue algo muy cómodo porque yo pasaba hasta 1 hora y media en transporte público en el día. Y eso, pues, para mí la repercusión directa fue que tuve tiempo adicional para compartir con mi familia, claro, y cosas así. Entonces, hubo varias cosas buenas, contrastadas con algunas no tan buenas, y que en conjunto sumó un cambio de mentalidad en mí. Pero en general eso fue lo que, mi punto de inflexión fue ese. Sí. Pienso que en común todos han dicho en esta noche que en efecto empezamos a ver la vida con otros ojos, a darnos cuenta de que las cosas sí podían cambiar. Y a veces pensamos que es difícil que una sociedad cambie de un momento a otro, pero no es tan difícil. Ya nos dimos cuenta de que no es tan difícil, de que sí se puede, de que es perfectamente posible. Nunca olvidaré la primera vez que salí a hacer mi mercado, después de que empezó toda la disciplina del pico y cédula y todo esto para poder mercar.
La experiencia realmente para mí fue, en el momento estaba mi logística de la fila y de mi mascarilla y del distanciamiento social, y no me había como enfocado en lo que realmente estaba sucediendo. Pero ya cuando me ubiqué en mi fila, tenía por delante aproximadamente 2 horas de fila delante de mí. Ya yo estaba preparándome psicológicamente para eso. Cuando miro hacia el frente y veo otra fila, veo otra fila y pregunté, ¿esa otra fila qué es? La otra fila era fila de personas que estaban esperando por un subsidio que iban a recibir. Y después de hacer la fila para recibir el subsidio, esas personas iban muy seguramente a hacer otra fila para poder comprar sus alimentos. A mí eso me confrontó terriblemente, porque hay cosas que son básicas. Nos estaba en ese momento uniendo el mismo propósito. ¿Y cuál era? Pues llevar comida a nuestra familia. Entonces, todas estas situaciones nos ponen en perspectiva y nos hacen ver la vida con otros ojos. Realmente, lo más importante se resumió a eso que decía Paula, lo básico: tener un lugar donde resguardarnos, poder tener los alimentos y poder estar sanos. Entonces, estos son reflexiones, y pienso que poder reflexionar a partir de estas situaciones es algo bueno. Jenny, a propósito de esto, ¿crees que durante esta crisis, Jenny, Dios logró sacar a la luz una mejor versión de ti misma, de tu matrimonio, de tu relación con Dios, de tu trabajo? ¿Y cómo fue esto posible? Me gustaría que con tus experiencias vividas tú puedas ayudar a otras mujeres, a otras personas que quizá pasaron situaciones parecidas a las tuyas, con un buen consejo respecto a esto. Bueno, antes de empezar, solo quisiera decir que quien esté alrededor de mí o las personas que estén cerca de mí puedan decir que Dios ha hecho algo diferente en mi vida o una mejor versión de mí. O sea, para mí esta pregunta es confrontante, porque autoanalizarme para mí no es sencillo. Quizás a uno se le hace más fácil decir la otra persona tiene esto, tiene aquello, pero hablar de eso que Dios ha hecho mejor en mí, esa nueva mejor versión de mí, solo espero que la gente que está alrededor de mí también diga que Dios ha hecho algo diferente. Pero lo cierto es que este tiempo ha hecho que yo aprenda a disfrutar más, a amar más, a demostrar más el amor que uno siente hacia las demás personas. Pues tengo como una pequeña anécdota en ese sentido, que mientras estábamos en ese proceso tan feo, una vez se me ocurrió a mí, después de 2 meses, ir a visitar a mi mamá. Y cuando la veo, yo decía, Dios mío, no me había dado cuenta cuánto amo yo a esta señora. O sea, mi mamá me veía y lloraba y me decía, no me abraces, no me toques. Yo le decía, mami, no me importa, yo te voy a abrazar. Y de pronto en el momento fui irresponsable, pero sentí que llenó mi corazón y llenó el de ella. O sea, en cuanto a mí como persona, yo siento que quizás me enseñó esta pandemia o esta situación difícil a valorar o a querer un poquito más a la gente, o de pronto sí la quería, pero era diferente la forma. Ahora el extrañarlo, el sentir que de pronto en algún momento no vayan a estar, eso hace como que uno como que cambia el chip. Quizás mis ojos son los mismos, pero es como cuando Dios abre tus ojos un poquito y tú ves un poquito más allá y valoras un poquito más y disfrutas un poquito más. En cuanto al tema de mi matrimonio, pues antes de la pandemia era totalmente diferente. O sea, mi dinámica en la casa era totalmente distinta. Yo tenía una persona que me ayudaba con los quehaceres de la casa, pues yo trabajaba, mi esposo también trabajaba, nos veíamos solamente en la noche, pero esto ha hecho que nos ha ayudado a compartir un poquito más. Como decía al principio, estuvimos los 5 aquí con mi papá. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Esto cómo se va a manejar? Les confieso, más de una vez me tocó entrar al baño y lavarme la cara y respirar profundo y decir, Señor, yo voy a poder con esto, ¿tú estás seguro? Pero hoy, después de 10 meses, yo puedo decir que
que esto ha permitido que mi esposo y yo nos conozcamos un poquito más, nos comuniquemos un poquito más, que aprendamos a tolerarnos un poquito más, porque inevitablemente nos encerraron y esa era la manera de hacerlo, porque si no, ¿cómo íbamos a manejar la situación? Claro. De hecho, me gusta lo que Dios ha venido haciendo hasta hoy. En cuanto al tema de mi trabajo, pues me tocó cerrar la oficina. La tenía en el centro, yo soy abogada independiente, los juzgados lo cerraron, entonces no tenía sentido que la oficina estuviera abierta, la cerré y se cumplió tanto lo que me decía mi esposo me decía, Jenny, trata de ir a la oficina 3 veces a la semana, pues estamos lejos, se invierte mucho tiempo, y yo insistía en que no, que tenía que ser todos los días, y resulta que ahora en la pandemia trabajo desde la casa y a veces diario 1 hora, 2 horas, me levanto temprano, lo hago y cuando se quiere levantar Gabriel, me da tiempo a hacer el desayuno, de atender la casa y no tengo quien me esté ayudando. O sea, realmente me tocan los quehaceres de la casa y trabajar. Y la cocina también, ¿no? Incluye la cocina. La cocina que me contaron que te volviste una chef espectacular. Ese es un tema que yo realmente a Dios le pido que ay Dios mío, ese es un tema en que Dios está tratando mi corazón todavía, de verdad. Lo que le quiero decir es que en cuanto al tema del trabajo, que se volvió menos tiempo y más calidad. Porque yo puedo tramitar un proceso en 1 hora, 2 horas, y antes me tocaba viajar hasta Cartagena y duraba todo el día en la calle. Y ahora siento que ahorro espacio, entonces siento que sí han salido muchas cosas positivas en medio de esta situación. Totalmente. Lo que antes llamábamos prioridad, realmente nos dimos cuenta de que no lo era. Así es. Estamos más enfocados ahora en lo que realmente es la prioridad. Yo creo que Dios está muy contento, y eso les decía, la pregunta puede sonar un poco cínica, pero no lo miremos así. Sentimos dolor, sentimos compasión, sentimos el dolor que sienten nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares, la gente que nos rodea cuando nos enteramos que están pasando por la enfermedad o que han perdido un ser querido. Esto nos duele en el alma. Pero pienso que todas estas situaciones realmente cuando vienen a nuestras vidas y las pasamos por las manos del Señor, sabemos que Dios tiene el control, nos dejan enseñanzas importantes y de eso se trata el espacio de esta noche. ¿Qué aprendizaje, qué cambios ha traído también, qué aspectos positivos? Porque todo no puede ser malo. Dios está formando muchas cosas en nuestras vidas. Paola, mientras precisamente lo que acabo de decir, mientras millones de personas en el mundo estuvimos aislados pues, los unos de los otros, refugiados en nuestras casas, refugiados con nuestra familia, sigue siendo así en cierta medida, pero ya no en la misma intensidad, ¿verdad? Y oramos al Señor que no volvamos allá, por lo cual necesitamos ser muy prudentes todos y cuidarnos realmente, no bajar la guardia. Pero en fin, se apagó aquella rutina exterior que vivíamos con tanta intensidad, se apagó. Y en casa nos vimos en la necesidad de ser creativos para todo. Para todo, ya no habían salidas al cine, ya no habían salidas a comer, ¿verdad? Éramos nosotros con nosotros mismos y con lo que pudiéramos. Entonces nos tocó aprender a ser creativos y eso es algo bueno, digo yo. Pues en mi caso lo fue y lo ha sido. Y cositas que aprendimos ahorita durante la pandemia las hemos seguido practicando y después ahora sí, si queda tiempo se las podré compartir. Pero nos tocó empezar a ser creativos para lograr una motivación y actitudes que nos mantuvieran con esperanza, que nos mantuvieran con ánimo, que nos mantuvieran como distraídos, ¿verdad?, de ese tema tan triste que ha sido el COVID y poder atender la rutina del hogar que a lo mejor no estábamos de pronto tan acostumbrados a hacerlo. ¿Puedes compartirnos, Paola, desde tu rol como ama de casa, qué retos tuviste que afrontar y cómo Dios te dio esa creatividad, cómo el Señor te dio la sabiduría, las ganas de aprender, la motivación día a día? Compártenos algunas experiencias edificantes y positivas que enriquecieron tu vida y que enriquecieron también tu familia. Bueno, ese es un punto bastante álgido
en el que Dios trató conmigo bastante porque, bueno, vengo de un hogar de donde tú también vienes, en donde realmente nunca tuvimos unas asignaciones como tal de responsabilidades en la casa. Después de que salgo de mi casa, de mi hogar, mamá, papá, mi hermana, me caso, ya tengo 20 años de casada y nunca realmente practiqué como tal o había practicado como tal el ejercicio a tiempo completo de ser ama de casa, jamás. Siempre había tenido una persona, como dijo Jenny ahorita, que me ayudara. Que a veces digo, pero ¿por qué decimos que me ayudara si realmente hacen todo? Realmente lo hacían todo, así es. O sea, realmente lo hacen todo. Entonces, cuando todo cambia y ya, pues en el caso de la persona que está en mi casa no podía venir porque no es interna, sino que va y viene todos los días, bueno, me tocó asumir ese rol por primera vez, aunque suene chistoso o sea, la rutina diaria de muchas mujeres de toda su vida, para mí, se constituía en la primera vez. Era dificilísimo. Yo siempre he sido no desconectada de mi casa, yo siempre he tenido las riendas de mi casa, yo sé qué día se lava, qué día se plancha, qué no se plancha, qué se cocina, qué se hace, pero yo no ejecutaba nada, no, yo nada más daba directrices. Entonces en este proceso pues no tuve opción, porque no voy a decir que yo fui la persona más feliz haciéndolo, o sea, me echaron al agua y me tocó nadar porque si no me ahogaba y tampoco podía, o sea, yo sentía que no podía dejar, o sea, que mis hijos me vieran, que mi esposo me viera como que, ajá, no vas a responder, toca responder. Y bueno, y asumí el reto, sobre todo para mí, y lo digo sin pena, era un gigante, yo siento que era un gigante el tema de la cocina, o sea, yo a mi edad, no diré cuántos tengo, pero a mi edad no lo digo. Yo no sabía nada. Pero que quede claro que tú eres la hermana mayor, ¿no? Eso debe quedar muy claro. ¿Sí? No, la mentira no es de Dios, la mentira no es de Dios. Bueno, así realmente fue durísimo el tema de la cocina. Yo no sabía hacer lo más sencillo del mundo, que puede ser un jugo de tomate, un arroz blanco. O sea, Dios mío, yo lloraba y tuve muchos fallos, pero de repente hice una sopa de costilla, un arroz con pollo, unos frijoles rojos, una ensalada de atún, unos espaguetis con pollo, y yo digo, wow, o sea, a mí me parecía increíble yo misma estar comiendo algo que yo había hecho. Yo pensé que eso nunca en la vida se iba a dar, porque entre otras cosas me sentía incapaz o impedida para eso. Y en esta oportunidad no me preguntaron si quería hacerlo o no, me tocó. Así es. Y siento que vencí ese gigante. Debo confesar algo, y es que no he desarrollado la vocación. Que yo diga, me gusta cocinar, de pronto no, ojalá no necesite otra pandemia para que Dios trate conmigo el hecho de que me guste, pero asumí el reto y lo logré, recibí elogios de mi hijo, de mi hija, de mi esposo en algunos momentos, y eso era gratificante, aunque al finalizar la rutina del día de pronto llorara, estuviese aburrida, de mal genio, ¿cuándo se va a acabar esto? De cualquier forma, asumí el reto, porque no tuve opción de decir que no, y lo logré y vencí ese gigante de mi vida. Gloria a Dios. Soy testigo de eso. Mi hermana es mi mejor amiga, y yo sé que soy su mejor amiga, así que se puede imaginar que pues nos podemos desahogar la una con la otra, ¿cierto? Y sí, soy testigo de que sí. ¡Ay, no puedo! Pero sí, aquí está, lo lograste, y yo también lo logré en muchos aspectos de mi vida, porque creo que para ninguna mujer fue fácil, ni aún para las que vienen acostumbradas a hacer este tipo de rutinas todos los días, porque el trabajo se duplicó, se triplicó para las mujeres, para los hombres, para los hijos, para todos, porque a todos nos tocó asumir el reto de nuestra familia. Y ¿sabe qué es lo más lindo? Que Dios nos dio la creatividad
para no aburrirnos en el encerramiento, para tener espacios para jugar, para buscar otras formas de diversión que no fuera tener que ir a un cine, poder montar un cine en nuestra casa, hacer unas palomitas y sentarnos a ver una película con nuestros hijos, y empezamos a darnos cuenta de que sí, de que muchísimas cosas a las que veníamos acostumbrados, que sí son muy ricas, son muy chéveres, ¿verdad? También representaban fugas de dinero, que no digo que no se pueda uno dar un lujo de vez en cuando, pero fugas de dinero innecesarias, y que podíamos igual divertirnos y pasar tiempo de calidad en familia jugando. En mi casa, por ejemplo, empezamos a jugar un juego que yo no tenía ni idea que existía, que se llama Rummikub o Rumi, y le hemos cogido tanto amor que nos reunimos en familia al menos una vez a la semana, ¿verdad? Para jugar. A mi esposo le encanta, a mí me parece súper chévere, nos divertimos, nos estimula la memoria, hacemos algo distinto, y la verdad es que fue chévere divertirnos de esa manera. Así que gracias por compartirnos esas experiencias. Abraham, ya comienza a perfilarse muchas innovaciones para la era que sigue después de COVID. Todos estamos como jalando que se acabe rápido esto, pero bueno, el tiempo es del Señor. Lo que sí es muy seguro es que se perfilan muchos cambios. Estuve leyendo en estos días, no recuerdo ahora la fuente para poderla citar, pero en algunos países como por ejemplo Alemania ya se comienza a hablar de proyectos de ley como el derecho a trabajar en casa. Yo sé que aquí esa modalidad no es realmente nueva, pero fue que nos tocó a todos, así de repente, o a casi todos. Entonces, aparte de ser beneficioso el tener que estar en casa por el tema de la salud, por el tema del distanciamiento social, del cuidado de los unos a los otros, ¿verdad? ¿Qué otros beneficios tú crees, Abraham, que tiene el hecho de poder disfrutar del espacio en casa mientras tú estás ejecutando tus labores? ¿Tú crees que esto sí va a tener un auge a nivel mundial, que realmente la forma de trabajar puede que cambie y que esto sea realmente beneficioso para la familia, para el hogar? Bueno, eso es una pregunta con truco, pienso yo, porque el trabajar en la casa no es para todo el mundo, bien sea porque su profesión o su oficio no se lo permita, o porque su carácter no se lo permite. Pero le podemos encontrar varios beneficios si lo miramos desde el lado amable. Entonces, si lo miramos desde el lado amable, podríamos considerar el tiempo que nosotros dedicamos diariamente a alistarnos para salir a trabajar, más el tiempo que le dedicamos a ir en el camino de ir a trabajar, como un tiempo adicional que usted puede gastar como usted quiera, bien sea con los suyos o haciendo lo que usted bien le parezca. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba acostumbrado a trabajar desde la casa porque yo trabajaba para una compañía extranjera hace unos años. Yo trabajé durante 8 años para una compañía de Estados Unidos y obviamente, como no estaba allá, pues yo tenía que trabajar desde la casa. Mis asignaciones empezaban tipo 8, 8 y media, terminaban 5, 5 y media de la tarde. Trabajaba mis 8 horas con 1 hora de interrupción para almorzar. Yo trabajaba todos los días, de lunes a viernes, mis 8 horas seguidas, sin ningún problema. Pero me salió un trabajo acá en Medellín y me tuve que venir a un lugar donde tenía que asistir a la oficina, y yo pues tenía que dedicarle, me levantaba a las 6 de la mañana para poder estar en la oficina a las 8 de la mañana, y en la noche, después que salía a las 5 de la tarde, tenía que regresar a la casa, venía llegando 6:30, 7 de la noche, más o menos. Entonces fue aproximadamente 4 horas que yo le estaba invirtiendo a el hecho de ir a trabajar, no al trabajo como tal. Entonces esas 4 horas dentro de las 24 horas ya van pesando. Entonces es 4 horas de mi tiempo que yo estaba dedicando a un oficio que no me estaban pagando, pero que era una consecuencia directa del estar trabajando. Cuando entra la pandemia con todo su furor, yo al principio entré en shock, pero después me di cuenta de que me estaba ganando aproximadamente 4 horas al día que yo podía invertir en lo que yo quiera. Son 20 horas a la semana. Entonces decidí hacer maratón de películas con mis hijos.
ese fue el primer impulso que yo tuve. Yo dije, me estoy ahorrando 4 horas, le voy a dedicar 2 horas a verme una película con mis hijos, porque había estado, noticia aparte, había estado 1 año y medio solo acá en Medellín, y ellos llegaron. Entonces, cuando ellos llegaron, entran en pandemia prácticamente inmediatamente, y yo le dediqué ese tiempo a recuperar tiempo con mis hijos. Una actividad que podíamos hacer en familia, que les gustaba a ellos tanto como me gustaba a mí. Se vieron todas las películas de Jim Carrey, caminaron como Jim Carrey durante varios meses y todo lo demás, hablaban como Jim Carrey, hacían las bromas, todo lo demás, fan de Jim Carrey, número 1, cada uno de mis hijos con la banderita aquí de fan de Jim Carrey número 1. Y eso fue algo provechoso para nosotros porque recuperamos tiempo perdido. Entonces, ahora, si usted no se aguanta a su marido, si usted no se aguanta a su mujer, si usted no se aguanta a sus hijos, van a ser horas tormentosas para usted. Entonces, yo le recomiendo que mire a ver cómo va a arreglar esa situación. Porque para mí fue algo provechoso, pero eso no es para todo el mundo. Ahora, para las personas que están trabajando y que necesariamente están haciendo trabajo fuera de casa, también ha sido un poco provechoso, porque en lugar de hacer fila 10 minutos, 20 minutos para conseguir el Transcaribe o el metro, o dependiendo de la ciudad donde esté, ya está haciendo 5 minutos, 4 minutos, porque ya no hay tanta gente afuera, o por lo menos no lo había en ese periodo de tiempo en que estábamos reglamentados a que solamente algunas profesiones podían salir. Entonces, ha sido algo provechoso para ellos en términos de tiempo, porque en lugar de tirarse 1 hora, hora y media, ya se estaban tirando mucho menos, porque había menos aglomeración. Las calles el edificio donde yo vivo, se ve la vía principal, y las calles estaban solitarias en ese momento. Yo le decía, mira, buena hora está guardado el carro ahora que podemos salir y no hay trancón, le decía a mi esposa. Y era así, porque las demás personas que no tenían el derecho de quedarse en casa por su tipo de trabajo, podían también tener un beneficio no directo, un beneficio indirecto del hecho de las demás personas en quedarse en casa. Entonces, sí puede haber beneficio en términos de tiempo, en términos de plata. Yo ahorré muchísimo dinero en metro. Yo tenía un presupuesto de X cantidad para gastarlo en el metro de Medellín, o en su caso Transcaribe o lo que sea, y yo esa plata decidí invertirla en mis hijos. Entonces, listo, vamos a comprar un día de domicilio, escogimos el día viernes como día del domicilio, y ese dinero que yo ahorraba durante la semana y esa cuestión, podíamos comprar algo pequeñito para mientras veíamos la película, una pizza pequeña, unas gaseosas, unos perros calientes, lo que sea, que en ese momento quedara mejor. Entonces, hay un beneficio económico también. Entonces, vemos beneficio de tiempo, vemos beneficio económico. Eso tiene sus contras. Y el principal mío, el que yo experimenté en carne propia, y por carne me refiero a grasa, y es que subí 15 kilos en esta pandemia. Entonces empecé a subir a proporción de 100 gramos por día, y a los 5 meses yo tenía 15 kilos más de lo que de antes de la pandemia. Y ahí tuve que ponerme las pilas, y entonces me tocó subir y bajar las escaleras del edificio hasta el piso 14 donde yo vivo, porque no podía salir, porque los espacios estaban cerrados. Entonces uno tiene como que buscar el balance de todas las cosas para que sea algo beneficioso. Sí, totalmente. Y eso me pasó a mí, y estoy seguro de que le pasó a muchas otras personas. A las caras que estoy viendo no les pasó por lo que veo. Gloria a Dios por eso. Jenny dice que sí, pero Abraham, te vemos más delgado. Se nota que ya Erika te ajustó las clavillitas. Ya se nota la acción, se nota la mano que está balanceando tu nutrición. Así que ánimo, que yo sé que todos esos kilos los vas a volver a bajar. Amén, yo lo creo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Jenny Paola, para una gran mayoría en todo el mundo, todo esto del COVID-19 significó un receso económico, pues, para casi todos, ¿verdad? Situaciones difíciles, cambios en la situación financiera. Y entonces, aunque ya lo sabíamos, me gustó lo que dijiste ahorita, Jenny, pasa uno de la teoría a la práctica, ¿cierto? En
cuando está frente a la crisis. ¿Qué significado cobra entonces en este contexto para ustedes la fidelidad extrema a ese Dios bello, proveedor, que nosotros tenemos para nosotros y para nuestra familia? Por ejemplo, en tu caso que tú decías, Jenny, me tocó cerrar la oficina y bueno, no puede abrirse los espacios donde elaboramos, cómo vamos a comer, cómo vamos a pagar las cuentas. ¿Cómo funciona o cómo funcionó en ustedes, Jenny, Paola, y si Abraham pues también desea aportar, el milagro de la provisión de Dios sobre sus vidas? Bueno, repito, en mi hogar, o no repito, más bien digo, en mi hogar ambos somos independientes. Acá si no se trabaja, no se produce. Y duramos, mi esposo, yo cerré la oficina, pero mi esposo duró 2 meses, o sea, pasamos 2 meses aquí encerrados. 2 meses que fueron difíciles, que fueron duros, porque al ser independientes, pues tú no atiendes los clientes, entonces no hay entradas. Pero aún a pesar de eso, vimos la provisión extrema de Dios. Si yo pudiera discriminar cada cosa como fue, pues realmente no sé ni cómo pasó, pero a nosotros no nos faltó absolutamente nada para la gloria y honra de Dios. De hecho, como decía Abraham ahorita, aquí nos subimos de peso, o sea, tenemos unos kilitos de más que aún no hemos podido bajar. Entonces, la provisión de Dios fue un 100%, sin dejar de decir que no fue fácil. Mi esposo un día nos levantamos y me dijo, mi amor, necesitamos un milagro financiero. Pero al decirme eso también me dijo, pero yo creo en Dios. Yo creo en ese Dios que ha hecho en nosotros muchos milagros, que ha hecho muchas cosas. Y yo creo en ese Dios que va a seguir proveyendo a nuestras vidas. Amén. Y de verdad que cuando yo escucho esas palabras de parte de mi esposo, eso genera una tal tranquilidad en mí, donde yo digo, ¿sabes qué, Señor? Es real, no ha sido fácil, pero yo sé que tú me estás sosteniendo. Y en cuanto a la respuesta esta de cómo opera ese milagro divino en nosotros, al contestar esa pregunta, me acuerdo de una conversación bien seria que tuve con mi hijo Gabriel. Mi hijo tiene 8 años, va a cumplir 8 años ahora el 10 de diciembre. De repente me dice, mami, ¿tú qué has pensado para mi cumpleaños? Y yo le dije, papi, la verdad yo no he pensado nada. Si no podemos hacer absolutamente este año nada, mi hijo siempre está pendiente a su cumpleaños. Es más, Gabriel, si nos ponemos a hacer algo, nos van a echar la policía y creo que nos van a llevar presos a todos. Tú sabes que con el tema de la pandemia no podemos hacer absolutamente nada, mi amor. Te compraremos un detallito y ya, pare de contar. Yo esperando la reacción de él me dice, bueno, mami, he tomado una decisión. Si tú no me vas a hacer nada en mi cumpleaños, entonces yo este año no voy a cumplir. Yo decido que este año no voy a cumplir. O sea, entonces yo cumplo los 8 el año que viene, ¿oíste? Tranquila, no ha pasado nada. Y yo dije, mira la respuesta de mi hijo. Pero ¿saben qué me pone a pensar? Que es esa misma fe, esa inocencia con la que nosotros tenemos que creerle a Dios. Amén. Con la que nosotros tenemos que creerle a Dios. Mi hijo, estoy seguro que en su corazón, él está tranquilo porque él sabe que de una u otra forma yo no voy a hacer una fiesta porque no es prudente, pero su cumpleaños con un pudín y unos globitos, algo él va a hacer, algo vamos a hacer para hacerlo sentir que él está cumpliendo años. Entonces, yo pienso que así mismo Dios hace con cada uno de nosotros. Y creo que es la fe que debemos tener cada uno de nosotros. O sea, de pronto mi mirada hoy, de pronto nosotros, es la pandemia, es una situación económica difícil, hay un receso económico, tú prendes el noticiero y todo es malo, ¿cómo vamos a hacer? De aquí tenemos unas obligaciones que pagar a este tiempo, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Pero si tú pones tu mirada en lo terrenal, yo creo que no vas a poder. Pero cuando tú decides colocar esa fe y esa confianza en Dios, créeme que vas a poder. Dice la palabra de Dios, si nosotros siendo malos y pecadores damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más hará Dios en cada uno de nosotros? Créanme que mi hogar y yo
y no solamente en mi hogar, las personas que han estado alrededor de nosotros, hemos visto la fidelidad y el amor de Dios, no solo en la parte financiera, en todas las áreas de nuestra vida. Lo puedo decir a boca llena. Y doy gracias a Dios por eso. Amén. Alabado sea el Señor, así es. Así es. Bueno, desde mi experiencia puedo decir que la fidelidad de Dios, la provisión de Dios, yo la concibo. De pronto, cuando se habla de un milagro financiero, puede interpretarse como algo grande, algo majestuoso. Como diría un tío, que si él me está escuchando sabrá que me refiero a él, cuando nos felicitan los cumpleaños dice, te descan 2 tulas con dólares en el patio de tu casa. Eso sería un milagro, ¿no? Eso sería un milagro. Y podemos decir, wow, un milagro de Dios, un milagro financiero, qué provisión tan excelente, tan exquisita, tan majestuosa del Señor. Pero yo pienso, concibo la fidelidad de Dios no desde la abundancia, sino desde el sustento básico. O sea, realmente ante una crisis mundial prácticamente, no necesariamente tenemos que esperar lo grande, sino que Dios nos sustente, nos provea con lo mínimo que podamos, vivir. Así con es. lo mínimo con lo que podamos vivir. Por decirlo de alguna manera, con el maná. Si toca con el maná, toca con el maná. Ahora, yo creo que la crisis económica en los diferentes hogares o en las diferentes sociedades, no sé, también va ligado con el hecho de qué hábitos financieros se tenían antes de pandemia, o con qué hábitos financieros estás acostumbrado a manejar tus finanzas, valga la redundancia. Entonces, obviamente, si tú no hacías un buen uso, una buena administración de tu dinero, de tus ingresos, pues al momento de un imprevisto como esto, que fuertemente este área, te vas a sentir desestabilizado. Lo que quiero pues expresar claramente es que también depende a veces cómo los imprevistos o las crisis nos abordan, va directamente relacionado con el hecho de cómo venimos manejando las finanzas en la casa, en el hogar. Yo le doy gracias a Dios y lo reconozco y le doy los méritos a mi esposo, que es quien lleva en esta familia, en esta casa, digamos, las riendas a nivel de las decisiones en cuanto al manejo de los recursos. Él es una persona que toma decisiones, gracias a Dios, sabias. A veces hay momentos en donde a mí me parece como que, pero no, y después y cosecho de esos frutos de haber respetado esa decisión, porque indiscutiblemente es su área fuerte. Entonces veo que la provisión de Dios, no necesariamente está relacionado, o la fidelidad de Dios no necesariamente se relaciona con abundancia. Para mí está relacionado con un sustento, con no dejarnos perecer, así sea con el maná. Y 2, que también tenemos que tener en cuenta eso, o sea, ¿qué nos hace, que nos haga de pronto una crisis en un momento? Bueno, voy a mejorar la forma en cómo yo manejo los dineros, para que si se presenta algo ya no vuelva a ser de esta forma tan impactante. Amén. Eso. Entonces, un común denominador que todos experimentamos durante este tiempo, antes de este tiempo, y seguiremos experimentando siempre, es que Dios es un fiel proveedor y todo nuestro sustento proviene de Él. A veces tendemos a poner nuestra confianza en el trabajo, en nuestros ingresos, en nuestros negocios, pero realmente si algo quedó demostrado es que todos estos solamente son medios a través del cual Dios nos bendice, pero Él es nuestro sustento, así que confía en el Señor. Abraham, ya finalizando, porque como siempre digo, el tiempo se nos va volando, quisiéramos seguir cortando tela aquí para ir buscando conclusiones en esta noche. Abraham, echando un vistazo global al mundo y a la iglesia,
¿qué aspectos positivos crees que nos ha dejado y que nos va a dejar todo el tema de la pandemia COVID-19? Tú que eres una persona analítica, ¿puedes compartirnos algunas apreciaciones como para tenerlas en cuenta, analizarlas? Por favor. A nivel de personas, yo creo que nos ha dejado una oportunidad de crecimiento. El hecho de que nos haya cambiado la vida nos ha enseñado a superar la crisis, porque somos una especie que hemos superado incluso otras cosas más terribles a nivel mundial. Esta no es la peor pandemia de la historia. Si nosotros nos vamos a la historia reciente, ni siquiera podemos imaginar lo que pasó en la prehistoria porque no está documentado, pero la historia documentada habla de por lo menos 2 brotes de peste negra. Entonces, una de gripe española que incluso fue muy contagiosa, mucho más que el COVID-19. Y ellas les dejaron a la humanidad muchas más enseñanzas que problemas. A través de esas circunstancias, pues fuimos capaces de mirar otros aspectos de nuestra vida. A nivel de iglesia, yo creo que nos ha hecho darnos cuenta que nosotros no estamos solos en el ciberespacio. Nosotros no solamente podemos llegar a la gente a través de unos simples afiches que ponemos de los eventos presenciales que tenemos, sino que nos ha abierto los ojos a que hay una comunidad que no solamente está dispuesta, sino que está necesitada y está deseosa de recibir palabra de Dios por parte nuestra. En cualquier parte del mundo, en cualquier rincón del mundo donde hablen tu mismo idioma. Incluso algunas prédicas las he visto traducirse de un idioma a otro para alcanzar otro público. Y es que a veces nos limitamos a nuestro entorno, y eso no es algo malo. Muchas veces lo he dicho, no es algo malo que nos limitemos a nuestro entorno, porque ese es nuestro Jerusalén. Pero Dios nos ha llamado a que vayamos a otras esferas. Entonces, yo creo que la enseñanza más valiosa que nos deja como iglesia es a no descuidar las vías digitales para seguir expandiendo el evangelio. A nivel de personas, nos deja muchísimas enseñanzas, y a nivel laboral, ya usted lo dijo, una de las enseñanzas más grandes es que sí se puede teletrabajar, y hay muchas profesiones que no deberían ser obligatorios estar usted en una oficina gastando papelería, gastando aire acondicionado, gastando energía, cuando realmente puede hacer la misma calidad de oficio desde su casa o desde donde usted prefiera hacerlo. Entonces, esas en general han sido como las enseñanzas más puntuales que nos deja la pandemia. Y yo quisiera agregar a eso, Abraham, el hecho de que Dios tiene el control de todo. Dios pone pausas, Dios pone los tiempos, Dios detiene el afán, Dios acelera nuestros movimientos. Si una de las más grandes enseñanzas que de pronto el mundo todavía no alcanza a dimensionar, pero que como iglesia nosotros sí estamos muy claros, es que Dios tiene el control de todo esto. Se ha salido el control de nosotros, pero no se ha salido el control de Dios. Y con todo esto que ha sucedido, realmente Dios nos ha dado grandes enseñanzas. Y la más importante es que Él está en control de absolutamente todo. Entonces, ya para terminar, estas 2 preciosas mujeres de Dios y también Abraham, valioso, valiente caballero del reino, conclusiones finales, una palabra de aliento, algo cortito porque bueno, ya el tiempo se nos ha acabado, pero una palabra de aliento o bien una exhortación de amor para aquellas personas que hoy vieron píldoras de fe con nosotros y que les alienta a seguir en este caminar. Vamos a salir adelante. Yo sé que de esta situación vamos a salir más que vencedores, victoriosos en Cristo Jesús. Conclusiones finales, Jenny, Paola, y termina Abraham. Bueno, mi conclusión final creo que la haría como se empezó, con Romanos 8:28, donde dice que porque Dios hace que todas las cosas cooperen a favor de quienes lo aman. O sea, no sé qué va a hacer Dios en medio de todo esto. Lo que sí sé, como decía la pastora Kenya, es que Dios tiene el control y que Dios es un experto en imposibles, y que quizás uno ahora mismo ve las cosas difíciles,
quizás enredadas, quizás complicadas, pero de eso Dios va a hacer y de eso Dios va a tomar mano para bendecirnos y para ayudarnos. Esa es mi confianza y mi fe. Amén, así es. Así es. Bueno, yo pienso que como conclusión final, la reflexión es que lo que decías al principio, de toda crisis hay una oportunidad. O sea, por muy feo que esté siendo esto del COVID, por muy doloroso, por tantas muertes, por tanto dolor, sufrimiento y estragos en muchas áreas, definitivamente algo está haciendo Dios. No puedo decir que algo va a hacer Dios, porque es que Dios desde el primer momento que esto reventó, Dios empezó a hacer. Y es que no hay otra explicación para decir que el mundo entero llegó a un momento que estaba casi que paralizado al mismo tiempo. O sea, ¿quién más que Dios es quien tiene esa potestad? O sea, nadie más. Entonces, definitivamente, sí es un propósito para esta humanidad, para nosotros, y cada quien ha tenido un proceso individual. Hemos tenido procesos familiares, hemos tenido procesos como iglesia, pero definitivamente si hemos escuchado, si nos hemos dejado tratar por Dios de alguna manera, si sea un poquito, se ha sacado un provecho y un beneficio de esta situación que aún no acaba, pero que bueno, hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido, nos ha sustentado, y sé que también vamos a salir Amén. De esto. Así es. Bueno, yo tengo dos posturas. Aquellas personas que han visto lo positivo, que han visto el lado amable en estas circunstancias, que sigan viéndolo, los animo a que sigan mirando la parte buena de esta pandemia. Aquellos que solamente ven lo negativo, que están de pronto en una posición en la cual han perdido empresas, han perdido familiares, han perdido relaciones, lo que sea, te digo, si estás atravesando un infierno, sigue caminando. No tiene sentido quedarse parado viviendo ese infierno. Sigue más adelante porque las cosas van a cambiar. Amén, maravilloso. Y entender que Dios es nuestro proveedor. El pueblo hebreo, 430 años estuvo esclavo en Egipto, pero esos 430 años ellos fueron sustentados por Dios. Sí estaban bajo duras y tareas pesadas y estaban en una condición de esclavitud, pero no faltó el sustento. Y no era Faraón quien les daba de comer, era Dios. Por muy feo que suene, era Dios a través de una nación dándoles el sustento. Y luego cuando salen al desierto, por muy duro que fue el desierto, 40 años duró esta situación. Durante esos 40 años el maná fue el sustento, y el maná también fue Dios sustentando. Y cuando ya por fin tuvieron la primera oportunidad de comer las primeras espigas de la tierra prometida y cesó el maná, esas espigas que brotaban de la tierra, que eran producto de ya un trabajo de ellos, por primera vez después de 470 años, comieron del fruto de la tierra que ellos trabajaron. También fue Dios quien hizo brotar esas espigas. Así que en cualquier circunstancia, siempre Dios. Vamos a orar. Yo les invito a ustedes a que extendamos nuestras manos hacia esas personas que nos ven en esta noche y oremos. Padre, yo alabo y bendigo tu nombre porque tú eres Dios, y eso significa que eres soberano por encima de reinos, de poderes, de catástrofes, de enfermedades y de todo lo que podamos estar viendo en este momento. Tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres el Señor de nuestra vida, nuestra familia, de nuestras naciones, de nuestra congregación. Tú eres el Señor. En tus manos estamos, en tus manos están nuestros tiempos y tú eres nuestro proveedor. Te doy gracias, Dios, porque Romanos 8:28 es una realidad para aquellos que aman a Dios. Y dice muy claramente que tú, Señor, tienes un propósito en todo lo que sucede a nuestro alrededor. Todas las cosas cooperan para nuestro bien, nos ayudan para nuestro bien. Aún los desiertos, aún los momentos duros de Egipto, Señor,
Y aun cuando tenemos que sudar y esforzarnos por labrar la tierra y esperar cosecha, tú sigues siendo Dios y yo te bendigo. Gracias, Dios, por cada persona que hoy nos ha visto y que esta palabra pueda, Señor, sembrarse en sus corazones y ellos puedan tener fe y aliento para seguir avanzando. Mira aquellos que han perdido mucho durante este tiempo de pandemia. Aquellos que lastimosamente han tenido que despedir a sus seres amados o han cerrado sus negocios o empresas. Yo sé que tú tienes aún en medio de todo esto, Señor, un respiro para sus vidas, un aliento para sus vidas. Tú sigues siendo el proveedor, Señor. Tú sigues siendo el sustentador de estas familias y de estos hogares. Ayúdalos a salir adelante, Dios, con fe, creyendo de que aún hay camino y que tú estarás allí con ellos, Padre. Aquellos, Dios, que ven con esperanza el presente y el futuro, sigue alentándolos en su fe y sigue ayudándolos en este caminar, Padre Celestial. Bendigo a mis invitados de esta noche, bendigo a sus familias y te pedimos en el nombre de Jesús que nos sigas ayudando, Dios, y que vayamos en ti, de gloria en gloria y de victoria en victoria, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Agradezco a Jenny, agradezco a Paola, agradezco a Abraham por estar con nosotros en esta noche y también a ustedes por estar conectados, que la palabra haya sido de gran bendición para ti. Comparte con el hashtag Su Sangre Nos Salvó y nos vemos en las transmisiones de esta semana en nuestra iglesia. Un beso, un abrazo para todos, Dios les bendiga abundantemente.